Buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de Pedro y el paso que Dios ha hecho de un hombre pescador en el mar de Tiberias, en el mar de Galilea, hasta el pescador de hombres que Dios había establecido que él fuera. O sea, el paso de Simón, hijo de Jonás, a Pedro, una de las piedras de construcción de la iglesia. Yo le doy las gracias a las personas que están viendo realmente los videos. Y les doy las gracias no porque necesite un like o porque necesiten nada, no, no es por eso, sino porque están aprendiendo de Dios cosas que de pronto no las habían visto. Y aprender de Dios siempre es una ganancia. Por eso les doy las gracias, porque yo sé que viéndolo podrán algún día decirle a otras personas. Si Dios pudo convertir a un hombre que pescaba peces, a un hombre que pescaba hombres, valga la redundancia, Dios puede convertir a quien sea. Y quiero decirles algo más todavía. Esta historia lo único que muestra es el amor de Dios. Dios pudiendo cambiar a una persona así, ha tomado a Pedro y lo ha ido convenciendo, convenciendo, convenciendo. Y eso para un Dios que tiene el poder para cambiar las cosas con solamente una mano, una voz, perdón, es algo increíble, porque solamente un padre tiene la visión de cambiarle el corazón a un hijo con convicciones. Creo que eso nos está faltando en las familias de hoy. Padres con convicciones que enseñen a sus hijos a tener convicciones. Me gustó la frase. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso porque ya habíamos visto la vida hasta el momento del Señor. Luego tuvimos la resurrección y lo miramos en Marcos, en el capítulo 16 del versículo 1 al 9. Vimos cómo había sido lo de la resurrección. Y recuerden que Marcos era el amanuense de Pedro, por lo tanto, Marcos está refiriendo desde el punto de vista de Pedro cosas que Pedro podía haber dicho a Marcos y que Marcos está estableciendo para nosotros. Luego de la resurrección aparecieron, el Señor se le aparece a las personas y la primera aparición fue a María Magdalena, como dice Juan en el capítulo 20. Luego, cuando dos discípulos iban hacia Emaús, dos discípulos que no eran apóstoles iban hacia Emaús, el Señor se les aparece, habla con ellos, les explica el Evangelio nuevamente desde Moisés, desde la ley hasta el momento en que él fue muerto. O sea, le da toda una explicación, perdón, hasta el momento de las profecías, incluso yo creo, la de Juan el Bautista. Luego se le aparece a Pedro, no sabemos exactamente en qué momento, pero después de los discípulos de Emaús sí fue. A Pedro específicamente, ¿qué habló con Pedro en esa aparición? Ni idea, no dice, pero tanto en Lucas como luego, posteriormente, Pablo lo menciona, el Señor se le aparece a Pedro específicamente y habla con Pedro. Y Pedro sabe quién es. ¿Por qué razón sabemos eso? Porque en ese pasaje en que se menciona en Lucas capítulo 24, todos estaban hablando de cómo fue que se le apareció a Pedro. O sea, que Pedro les dijo cómo se le había aparecido. Y luego Lucas más adelante se le aparece a todos los discípulos que estaban ahí, no solamente a los apóstoles, a los discípulos que estaban ahí. O sea, hubo apariciones de él delante de las personas con cuerpo y alma. Toquen, aquí tengo ¿cómo se llama? Las heridas de los clavos. Miren que tengo la cabeza, la herida del costado. Tengo las cosas, yo mismo soy. Solo que mi cuerpo es un cuerpo diferente al de ustedes.
Y luego dice en Corintios que no solamente se le apareció a estos que estamos viendo aquí, sino que se apareció a más de 500 personas, o sea, más de 500 testigos en ese tiempo en que Pablo escribió y por lo tanto estaban vivos y podían ser testigos o testimonio de lo que pasó. Y luego, para terminar ese repaso, tengamos en cuenta el Espíritu Santo, porque la gran mayoría de nosotros pensamos que los apóstoles y los discípulos recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés. No, el Señor ya les había dicho que era bueno que Él se fuera, o sea, que Él muriera, porque no, una semilla si no muere no da fruto. Era bueno que Él muriera para que viniera el Espíritu y Él les insufla el Espíritu Santo ese primer día de la semana en el que Él resucitó, de acuerdo con lo que dice Juan. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Y cuál fue la acción del Espíritu Santo? Pues la que el Señor ya les había anunciado. El Espíritu Santo les va a enseñar y les va a recordar lo que yo les he dicho. Él va a dar testimonio y va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él va a hablar lo que yo les digo y él va a convencer y va a guiar a las personas tal cual como ustedes han visto que él me ha guiado a mí, en la misma manera va a ustedes a convencernos. ¿Cómo lo hace? A través de la escritura. En Lucas podemos leerlo claramente cuando dice, y se abrió su entendimiento de las escrituras. ¿Cómo se abre eso si no es con el Espíritu Santo que la escribió o que la, ¿cómo se llama eso? El Espíritu Santo la... se me olvidó la palabra. Bueno, ya me La estoy pareciendo. inspiró. ¿Cómo? La La, inspiró. Exacto, muy bien, la inspiró. Entonces, hasta ahí, eso es todo lo que hasta ahora hemos visto con respecto al Señor mostrándoles, diciéndoles específicamente esto pasó así, esto pasó así. Y luego, y luego pasa lo que sigue. El Señor Jesús lleva a los discípulos, voy a ponerles aquí. ¿Se acuerdan cuando se aparece a María Magdalena? Él les dice, miren, María, dile a a mis discípulos, ella estaba aquí en el monte, en algún lado aquí, estaba el cuerpo, y cuando él se aparece a María Magdalena le dice, dile a Pedro que lleve a mis discípulos hasta Galilea. Estaban en Judea, y él les dice a María Magdalena, llévamelos, que Pedro, específicamente Pedro, me los guíe hasta Galilea. Que vayan allá, que allá los voy a encontrar como les dije. ¿Ok? Eso es lo que él les ha hablado. Entonces, ciertamente, en el mar de Galilea, Pedro y sus compinches estaban, digo, sus compinches no, mentira, sus seis de los otros apóstoles estaban con él y Pedro les dice, vamos a pescar, voy a ir a pescar. Los otros se le unen en la pesca, se van a pescar. Eh, Pasaron la noche y no pescaron absolutamente nada. No pescaron absolutamente nada. Pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? No, no, no hemos pescado absolutamente nada. No, bueno, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar peces. La echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces Juan reconoce lo que había pasado al principio, ¿recuerdan? Al principio, cuando él habla con Pedro, ¿recuerdan que no habían pescado en toda la noche nada? Juan vuelve a recordar cómo se llenaron las redes cuando el Señor le dijo, láncenla. Entonces Juan le dice a Pedro, Pedro, ese es el Señor. Así que Simón Pedro
Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Se fue a la playa, no esperó a que vamos a levantar, a levantar los peces y vamos a llevarlos. No esperó. Agarró y se tiró a la playa y se fue para ir hasta la playa donde el Señor. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque no distaban sino 200 codos, eso más o menos, no sé, será como 100 metros por ahí. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Así que Simón Pedro subió, sacó la red a tierra, que estaba llena de peces, y aun siendo tantos los peces, la red no se rompió. Entonces les dijo Jesús, vengan y coman. Vengan y coman. ¿Qué les recuerda eso? La cena, ¿cierto? Vengan y coman. Tomen y coman, que esto es mi cuerpo. Vengan y coman. Pez. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Así que vino Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, en esta presentación habían 7 discípulos a los cuales también se les presentó de una manera eh, personal. Y ellos entendieron, ellos sabían quién era Él. Les dio el pan para recordar y les dijo, tomen y coman. El cuerpo ha sido. Ah, algunos se preguntan por qué razón no había vino. Yo también me lo pregunté. Ahí se las dejo de tarea. O sea, pregúntenle al Señor. Es lo que quiero decir. Ok. Después de que estuvieron comiendo, después que estuvieron comiendo, ¿ven? Porque estoy haciendo malabares. Ok. Después que estuvieron ellos comiendo y ya ellos entendieron quién era el que estaba con ellos, etcétera, etcétera. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿lo están viendo? Sí, señor. Ok. Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no le dijo Pedro? ¿Por qué volvió a repetir el Simón, hijo de Jonás? Ok. Escuchen bien esto. ¿Me amas más que estos? Quiero que vean esta palabra. Me amas. Esa palabra es la misma palabra que está aquí. Y esa palabra es la palabra ágape. ¿Recuerdan lo que significa la palabra ágape? Es el amor de Dios, un amor dispuesto a entregar absolutamente todo. Es el amor de Cristo. Es el amor que está por encima de cualquier otro amor que nosotros podamos tener. Es el amor con el cual Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos. Es ágape. ¿Me agapé más que estos? Simón, hijo de Jonás, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El problema con esta palabra amo es que esa palabra amo que Pedro dice aquí es la misma palabra que dice acá. Y esa palabra no es agapeo o agapao o ágape, es la palabra fileis, fileos.
que es amar. Precisamente sí significa que es amar, pero no es el amor ágape. Entonces ahora me voy a regresar a lo que le dijo el Señor. ¿Ok? Todos me están siguiendo, ¿cierto? Él le Sí, dijo, señor. lo voy a leer con las dos palabras. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapé más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Apacienta mis corderos. ¿Qué es un cordero? Es una ovejita pequeña. Es a estos pequeños apaciéntalos, dales de comer para que crezcan. Eso es lo que significa la palabra apacentar. Llévalo a los pastos para que coman y crezcan. Entonces, a los que son corderos, a los que son pequeños, dales de comer. Quiero que crezcan. ¿Ok? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agape? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Ok? Pastorea mis ovejas. Ya no es el cordero, son ovejas, ya son mayores. Pastorearlas es lo que hacían los pastores, guiar a las ovejas, darles de comer, defenderlas, protegerlas. Eso hacían los pastores. Por lo tanto, ahora le dice a los mayores hay que protegerlos, hay que seguirlos alimentando, pero hay que protegerlos, hay que guiarlos, llevarlos, mostrarles. Eso tienes necesidad de hacer con mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me ágape, perdón, cuando llega aquí, cuando llega este me amas, y es lo que quiero, lo que quería mostrarles, cuando llega a ese me amas, este me amas, ¿lo ven? Es filéis. Ahora el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? Ya no le preguntó, ¿me agapé? Como la primera, ni me agapé como la segunda. Ahora le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me fileos? Había entendido claramente que las dos primeras veces le había dicho me agapé y él le había contestado te fileos. Yo te amo, pero no tanto como para sacrificarme. Entonces el Señor se baja de agapé a entonces ¿me amas? ¿Como hombre me amas? Entonces él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileos. Jesús le dice, ok, apacienta mis ovejas. Dale de comer a mis ovejas hasta que crezcan de tal manera que no me fileen, sino que me agapeen. Tú eres una de esas ovejas que tiene que aprender a que el amor que yo les he derramado en los corazones es un amor de sacrificio, que es capaz de darse por los demás sin importar la condición de la persona, porque esta persona ha confiado tanto en su Señor que sabe que no hay nada que le puedan arrebatar porque todo es de su Señor. Y no hay nada que le puedan dar porque su Señor le ha dado absolutamente de todo, hasta su propia vida. Necesito, Pedro, que alimentes a mis ovejas. Esta es, Pedro, para ti. Esto es solamente para ti. Esta es tu misión.
Esto es pescar hombres para ti. Tú necesitas entender, esto es pescar hombres. Escúchame, tú vas a llegar a agaparme a mí. No te pongas triste, tú me vas a agapar. De cierto, amén, amén te digo, cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde tú querías. De cierto te digo que cuando eras pequeño, como ahora eres pequeño, me quieres, como tú quieres, como es parte de tu naturaleza humana. Pero cuando ya hayas crecido y te conviertas de cordero a oveja, ya extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Eso qué significa? Esto le dijo el Señor dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió, sígueme. Ven, Cordero, te voy a pastorear para que para que crezcas hasta que llegue el punto en que cuando tu corazón esté preparado, puedas hasta darte en sacrificio por el amor que tienes hacia los demás, por amor a mí. Yo he escuchado a personas hablando sobre esto y diciendo que es que el Señor Jesús le estaba recordando las 3 veces que Pedro lo había negado. Pedro ni siquiera se acuerda de eso. Qué pena con mis hermanos pastores que hayan enseñado eso o lo que sea. Pero aquí no dice que Pedro se puso triste porque él recordó que lo había negado 3 veces. No, él se entristeció de que la tercera vez el Señor le dijera, ¿me fileas? Pedro entendió que todavía él en su corazón no había llegado a un grado de amor por su Señor que fuera capaz de sacrificarse por amor a él. Todavía no ha llegado a eso. Todavía seguía siendo pequeño. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Todavía somos pequeños en Cristo. Todavía seguimos en esta lucha. Y realmente en muchas cosas ni siquiera somos capaces de sacrificar nuestra propia, entre comillas, honra humana. Ni siquiera somos capaces de mencionarle a otras personas, oiga, esto es así, el Señor es Señor. Ni siquiera. Tengo muchos ejemplos y no voy a dar ninguno porque todo tiene que ver conmigo, pero no voy a dar ninguno, pero es increíble. Nosotros hemos visto al Señor Jesús hacer milagros, ¿cierto? Hemos visto al Señor Jesús trabajar en la vida de personas. Hemos visto al Señor Jesús cambiar vida. Hemos visto al Señor Jesús hacer cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con su amor. Y todavía nuestra fe es diminuta, todavía somos pequeños que necesitamos seguir siendo alimentados para crecer hasta el punto en que no tiene que importarnos más nuestra vida que la vida de los demás, tal cual como a Jesús le importó más la vida de nosotros más que la de él. Cuando eso pase, seremos las ovejas. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Bien, pastor, gracias. Ok, bien. Confrontante. Muy bien. Esa es la idea. Vamos a la siguiente partecita de lo que pasó. Ahora ya vimos a Pedro y el Señor le muestra a Pedro, Pedro, esta es tu misión específica. Cuando yo te dije que tú llevarías las llaves del reino, esto es lo que yo te estaba diciendo. Necesitas hacerlo. Adivina con quién tienes que hacerlo y por qué te separé de ellos. Porque con ellos es con quien tienes que empezar.
Acaba el Señor de decirle eso y viene Juan detrás. Y Pedro lo que pregunta, en vez de pensar, oiga, sí, no, yo tengo esta responsabilidad. ¿Y este qué? Yo me supongo la sonrisa del Señor. Ujú. Cordero. Ok. Dice en Hechos, voy a poner, perdón. En el primer tratado, oh Teófilo, este que escribe aquí Hechos es Lucas. Te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No son todos apóstoles, solamente unos de los discípulos eran los apóstoles, a quienes también después de haber padecido después de haber padecido, o sea, muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es eso de que serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días? Ok, les está recordando al profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. ¿Alguien puede, por favor, buscar Joel 2, 28 y 29? Para que leerlo, ¿no? Por favor. Ya lo leo. Ok. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ok. Eso es lo que dice el profeta Joel. Así que cuando él habla de esto, les está diciendo que serían bautizados, sería derramado el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué significa eso de derramado el Espíritu Santo dentro de no muchos días? Porque los que se habían reunido le preguntaron diciendo, perdón, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ya les he dicho que no les toca a ustedes saber los tiempos o los momentos que el Padre puso en su sola potestad. Pero ahora miren lo que eso significa. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando dijo esto, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahora ya sabemos lo que significa esto de serán bautizados, es que ellos serían investidos de un poder que es la promesa que Dios le había hecho a ellos, que tendrían poder. ¿Ok? Recibirán poder cuando haya venido. Ok. ¿Cuántos días habían pasado desde la resurrección? Desde la Pascua, 50. No, 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 no. Miren lo que dice aquí. 44, ¿no es? 40 días.
Ajá. 40 días se le había aparecido. O sea, el día 40 el Señor Jesús asciende al cielo. Hasta Pentecostés son 50 días. Bueno, Es la fiesta de las semanas. Ya lo vamos a ver. Ok. Traigo la lectura es para mostrarles algo que tiene que ver con Pedro. Esta es la parte del cielo, ¿cierto? Cuando él se oculta por una nube. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, les dijeron, oigan, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ya, el que se fue, se fue. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así él va a venir como le han visto que se fue. Así como subió, así va a bajar. no, no, Así que ellos, ¿cómo? qué pena, no, disculpen, qué pena. Ok. Entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. ¿Todos recuerdan? Voy a hacer un pequeño, ¿cómo se llama eso? Una para aquí. Cuando el Señor Jesús les aparece a ellos eh, las primeras veces, les aparece, perdón, aquí en Jerusalén, porque aquí fue donde lo mataron. Ellos se fueron a refugiar en el aposento alto porque, no, qué cosa tan horrible lo que está pasando, qué miedo, los judíos nos van a matar a nosotros también, así como mataron a Jesús, no respetaron la fiesta, no respetaron los juicios, etcétera, etcétera. Entonces estaban escondidos en Jerusalén. El Señor se le aparece las apariciones que vimos, y luego le dice a María que fueran hasta Galilea, que Pedro los llevara hasta Galilea. Así que nosotros viajamos con los chicos, con los apóstoles hasta Galilea. En Galilea, ¿recuerdan dónde vivía Pedro? ¿En qué ciudad? ¿Qué ciudad vivía Pedro? En Galilea, pues que ya. Capernaum. Gracias. Estaban en Capernaum, en el mar de Galilea. En ese mar salió Pedro a pescar. Ahí fue donde el Señor le da la misión. Pero les dice luego que vayan a Jerusalén. Y en otro libro, o sea, que ellos bajan de aquí y se van a Jerusalén y se van a Jerusalén. Ay. Luego el Señor los encuentra a ellos en Betania, aquí donde está el monte de los olivos, en el olivar. ¿Por qué razón? Porque queda ahí mismito, cerca a Jerusalén. Luego les dice, es muy probable que se encontraran en un día de reposo. Él les dice que se devuelvan a Jerusalén. O sea, desde aquí se deben ir a Jerusalén para esperar a que venga el Espíritu Santo. Ahora sí. Sí, señor. No, ahí sí. Lo siento, estoy probando otra forma de mostrar. Entonces, ahora sí. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. O sea, de cerca de Betania o el monte que está cerca de Betania se regresan hasta Jerusalén, que es el camino de un día de reposo, más o menos, que era lo que ellos podían caminar. Por eso pienso que estaban en un día de reposo, porque no podían caminar más de 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, una cosa así, más o menos la idea.
subieron al aposento alto donde vivían, moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos, ¿qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes en oración y ruego y estaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Sus. Los hermanos de Ya, Jesús. exacto. Entonces, no solamente estaban los apóstoles, los 11 apóstoles que quedaban, no solamente estaba María, estaban también los hermanos y seguramente habían otros discípulos. Y lo que estaban haciendo ahora ya no era por temor que estaban en el aposento, estaban orando. Estaban dando gracias, estaban rogando por las personas, estaban orando, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón era que ya no había temor? ¿Por qué razón? Bueno, tenían que crecer todavía, pero el Espíritu Santo ya estaba haciendo su obra. Ahora bien, quiero que vean la palabra hermanos aquí. Es adelphois, adelphos, que es la palabra hermanos. Que comparten, son los hermanos hijos de María. Ah, pero es que aquí dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Es que la palabra hermanos aquí no es adelphois. La palabra hermanos aquí es macetés, que significa discípulos. Entonces, sí, claro, en aquellos días Pedro se levanta en medio de los discípulos y los que estaban reunidos, fíjense bien, eran como 120 en número. Así que todos estos que perseveraban unánimes en oración, no eran solamente los apóstoles, eran un número de 120 personas que incluían a la madre de Jesús, a las mujeres que lo habían visto, a María Magdalena, a la María, la otra, Juana, la hija, la esposa del, etcétera, etcétera. Y además otros más, 120, 120 en número. Tengan eso presente. Así que se levanta Pedro. Varones, hermanos. Pedro, ya no dice Simón. Ah, ¿qué tendrá eso que ver con el hecho de que el Señor le preguntó a Simón, perdón, a Pedro, le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué tendrá que ver? En aquellos días Pedro se levanta en medio de los hermanos, ¿ok? Pedro se levanta en medio de los hermanos y les habla y les dice, oigan, es necesario que tengamos un 12º discípulo al que llamemos apóstol. ¿Por qué? Porque el Señor instituyó 12, no 11. ¿Ok? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Ay, pero ¿por qué no los que vivieron cuando era niño y hacían los milagros que hacía cuando era... Desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor, perdón, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos: José, hijo de Sabás, Bar Sabás, José Bar Sabás. Esta partícula de aquí significa hijo. José Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Imagínense una persona a la que los creyentes le dijeran justo. Era una persona justo, justa. Y a otro que era Matías. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Esta palabra ministerio es diaconía, servicio. Para que tome la parte de este servicio que es apostólico, o sea, que es para llevar tu noticia del reino de los cielos a los demás. Una persona que tenga estas condiciones y va a ejercer este ministerio y al cual se le va a llamar apóstol también. Ese apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles y por lo tanto ahora eran los 12. Matías, el 12º apóstol. ¿Quién se levantó? ¿Quién fue el líder? ¿Quién guió a las ovejas? ¿Quién fue? Pedro. Pedro. Muy bien. Pedro, ¿a quién oró? A Dios Padre. Tú, Señor, que conoces los corazones, Señor, no Dios, no Padre, no le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Vamos a orar, Padre nuestro que está. No. Ah, Jesucristo. Este es el Señor Jesús, quien puede escoger a... Tú has escogido, mire, ¿cuál de estos dos tú has escogido para que tome la parte de la que cayó Judas? Es al Señor. Es la primera vez, bueno, no sé si fuera la primera vez en ese momento, pero los escritos, es la primera vez en la cual se señala que la iglesia y Pedro específicamente ora al Señor para que el Señor tome la decisión, no él, no él. Pedro está guiando, guiando a los discípulos hacia lo que hay que hacer. El Señor decide. El Somos los siervos del reconocimiento del Señor. señorío. Es el reconocimiento. Es interesante cuando el Señor les enseña a ellos y está en la tierra como hombre, dice, Padre nuestro, pero ahora es el Señor que está sentado a la diestra del Padre porque ya subió, ya ascendió, por lo tanto le pueden preguntar al Señor. Y esto de echar suertes es una cosa que les voy a dejar pero es interesante la palabra. ¿Ok? Bueno. Vamos, vamos a la última parte de lo que quería, a donde quería llegar. Ahora sí, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días, 49 días de 7 semanas después de la Pascua, 49 de la resurrección, 10 días después de haber subido, o algunos días, 7 días después de haber subido, él, eh, Pedro, y los otros 120 estaban reunidos. Ese día es el día de Pentecostés, que significa, que viene de la palabra penta, que son 50 días, 50 días después de la Pascua, 7 semanas y al día siguiente es sagrada con, búsquenlo en el Antiguo Testamento, es fiesta, Pentecostés, 50 días. Ellos estuvieron 7 días en oración, escogieron a Matías, etcétera, etcétera. Y en el día de Pentecostés se celebra la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, que nosotros llamamos Pentecostés y que en ese tiempo también se llamaba Pentecostés, es una fiesta que celebra el día en que Dios le dio la ley
al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo. Esperen. El día en el que el Señor establece las leyes, la Torá, y establece Israel es mi pueblo, y estas son mis leyes sobre mi pueblo, es el día de la constitución del pueblo de Dios, Israel. Eso es lo que se celebra en Pentecostés. Así que en Pentecostés estaban todos los 120 reunidos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ah, ¿en algún momento han visto en toda la historia que hemos visto que se asentara algo encima de las personas para dar una indicación de algo? En el bautizo del Señor. En el bautismo del Señor, Juan dijo, yo vi al Espíritu que vino como paloma y se asentó sobre él, y por lo tanto él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora llega un viento tan estruendoso que todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Estamos en Jerusalén, en el aposento alto hay un estruendo tan tremendo en el aposento y hay unas lenguas de fuego que se colocan encima de los 120 que estaban ahí. No era de Pedro, no de María, no eran los 120 sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos llenos. No es que no tuvieran el Espíritu Santo, es que era necesario que el poder de Dios fuera el que se manifestara. ¿Y cómo se manifiesta el poder de Dios? Es cuando el Espíritu Santo toma el control, la llenura, el control completo de quiénes somos y cómo somos. Nosotros en nuestro propio espíritu y en nuestras propias fuerzas, poco podemos hacer, pero en el poder del Espíritu Santo, oh, ajá, y nada que no podamos hacer, nada que no podamos hacer. Podemos hacer todo. Todo nos es posible. Eso es lo que dijo el Señor. Le creemos, ¿cierto? El Señor dijo que todo era posible para los que le creen. ¿Le creemos? Sí. Amén. En qué poder es que todo nos es posible? Es en el poder de Él, no en el poder nuestro, es en el poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena a la persona, es cuando toma total y absolutamente el control. Y empezaron a hablar en otras lenguas, no según lo que sabían o según su espíritu, sino porque el Espíritu Santo hablaba. Eso se llama llenura. Ese es el poder para compartir la palabra de Dios, para que las personas puedan entender el espíritu del reino de los cielos. No hay otra manera, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él. Y cuando Él nos llena, cuando nosotros estamos controlados absolutamente por el Espíritu Santo, las personas que están alrededor y a las que el Espíritu Santo quiere convencer, te van a escuchar el Evangelio del reino de los cielos. No es nuestra fortaleza. Ahí dice. Fíjense,
Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y cuando hubo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, ahora el don de lengua que tenía, el regalo de las lenguas que tenían esos 120, no Pedro, 120, ¿verdad? ¿No? Que se convirtieron 3000. No fue solamente Pedro, fueron 120 hablando la palabra. Tipo. Y estaban, lo escuchaban, estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿estos no son galileos? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que están aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, ¿eh? Sí, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ojo, ellos hablaban no de sí, no de lo que Dios está haciendo en ellos, están hablando de lo que Dios hace. Es hacia Él donde están apuntando hacia el Señor. Es Él y el Espíritu Santo, si ustedes leen nuevamente, el Espíritu Santo glorificará al Hijo porque hablará las cosas que Él habló. Eso es lo que dijo el Señor en Juan 14, 15 y 16 acerca del Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios en acción. Pedro tenía el poder de Dios ahora para hacer lo que no podía hacer sin su poder. Pedro estaba aprendiendo que los corderos se convierten en ovejas cuando el Espíritu es quien la gobierna. Damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos todos de poder leer en la palabra de Dios que el Señor quiere usarnos, a todos nosotros. No tendremos lenguas de fuego sobre la cabeza, pero tenemos el Espíritu en el corazón. Y Él es el importante. Él es el poder que mueve el corazón del mundo. Movió el nuestro, va a mover el de todos. Hay que tener el corazón dispuesto a que sea el Espíritu quien nos gobierne. ¿Cómo se hace eso? Gobierna. Sí. Así, gobierna. No soy más yo, eres tú. Gobierna. Sé tú, úsame. Yo sí quiero ser un siervo. Yo sí quiero hacerlo. Quiero que me uses. Quiero amar con el amor con que tú me amaste. Quiero ser un buen ciudadano del reino de los cielos, en este reino de la tierra que no conoce el amor que tú nos has derramado. Espero que sea una, un aliciente para que todos nosotros tomemos ese poder del Señor y lo pongamos en acción. La próxima semana vamos a ver a Pedro en su papel, empoderado en su papel. Y vamos a estudiar muy bien
qué hizo el Espíritu Santo con ese pescador de peces? Ósculo santo para todos ustedes.